Perspectiva de Simon Chen de la glosolalia por Oscar Rodríguez. El erudito pentecostal Simon Chen, o en español podemos decir Simón Chan, es un erudito pentecostal del país de Singapur. Él es asiático. Y estas son las obras que voy a estar tomando información para hablar de lo que el hermano Simon Chen cree sobre las lenguas. Aquí están las 3 obras. Todo está en inglés, pero dejo esta información por si un hermano que tal vez es bilingüe quiera buscar esta información y leerla también. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Esto es algo muy importante para entender la doctrina de la glosolalia en el pentecostalismo. Y esta es una definición de general, casi universal, de lo que creen la mayoría de los pentecostales, de que es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo es que después de la conversión, o sea, después de ser creyente, después de convertirse a Cristo, el creyente es lleno del Espíritu y manifiesta las lenguas como la evidencia física inicial. Esta frase, evidencia física inicial, ha generado mucha polémica y ha generado que muchos eruditos, hermanos, defiendan este término, evidencia física inicial. O sea que las lenguas son la evidencia inicial y física del bautismo del Espíritu Santo. O dicho en otras palabras, ¿cómo sé si alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Yo sé que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo cuando después de aceptar a Cristo recibe la experiencia de hablar en lenguas. Y hablar en lenguas es la evidencia física inicial de el bautismo del Espíritu Santo. Evidencia física inicial. Quiero explicar 3 cosas que la evidencia física inicial no es, lo que no significa, ya que como dije, estos términos, evidencia física inicial, ha generado mucha polémica y mucha confusión para algunos y también ha generado mucha bendición para otros al saber cuando ya han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Número 1. La doctrina de la evidencia inicial no significa que las lenguas son la única evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando un pentecostal dice que las lenguas son la evidencia física inicial, no está diciendo el pentecostal que las lenguas son la única evidencia. No, por eso dice inicial, o sea, la primera, o la, o la corona, o la que realmente define si alguien ha sido bautizado o no en el Espíritu Santo. Pero hay más evidencias. Número 2. La doctrina de la evidencia inicial no significa que el bautismo en el Espíritu Santo se trata solo de obtener la capacidad de hablar en lenguas. Esto es algo muy importante. Cuando el pentecostal dice que hablar en lenguas es la evidencia física inicial, el pentecostal no está diciendo que es solamente la capacidad de hablar en lenguas. Porque hablar en lengua es un paso, es un escalón. Pero hay mucho más dentro de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo de Dios. O sea, no es solamente decir, hablo en lengua y ahí me quedo. No, hay mucho más que avanzar, como los frutos del Espíritu. Número 3. La doctrina de la evidencia inicial no significa que los cristianos que no han hablado en lenguas no tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos. En otras palabras, cuando un pentecostal o no pentecostal no habla en lengua, eso no significa
para la gran mayoría de pentecostales históricamente y hasta el día de hoy, para la mayoría de pentecostales, eso no significa que usted no tenga el Espíritu Santo. Toda persona que acepta a Cristo tiene al Espíritu Santo como sello. Pero cuando yo o usted o cualquier hermano habla en lengua, entonces el pentecostal dice, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo por la evidencia física inicial. Espero que esto sea un poco de ayuda para comprender más la doctrina. Y amén, sigan viendo este video para explicar más. Gloria al Señor. Problemas con la teología actual. Esto es lo que el hermano Simon Chan identifica: dos problemas principales con la teología actual de la glosolalia. Él es un erudito pentecostal, pero él cree que la forma en que los pentecostales definen el bautismo del Espíritu Santo causa dos problemas principales. Y el número uno, el uso del término científico evidencia. Él cree que este término evidencia, para referirse al bautismo del Espíritu Santo, pues es complicado y puede generar mucha confusión. Y creo que las personas que hablan del bautismo del Espíritu Santo usando el vocabulario y los términos técnicos muchas veces causa confusión y tiene que hacerse mucha aclaración. Entonces, esto es algo que el hermano dice, que hay problemas con la teología actual. Número 2. La brecha entre la neumatología de Lucas y la de Pablo. Este es algo, la brecha entre Lucas y Pablo, cómo ellos ven el Espíritu Santo. Esto es algo que muchos pentecostales lo han visto históricamente y también hasta el día de hoy. Entonces, estos dos problemas que señala el hermano Simon Chen, que él los comparte y otros pentecostales eruditos también lo comparten, son los que vamos a estar viendo en este video y dar comentarios de ellos, de lo que el hermano dice, y también vamos a interactuar con el pentecostalismo primitivo, ya que yo estudio más el pentecostalismo primitivo. Vamos a poner en conversación al hermano Simon Chan con el pentecostalismo primitivo y a ver qué aprendemos para que sea de beneficio para nuestras almas. Uso del término científico evidencia. Simon Chan critica el problema de utilizar el término excesivamente científico evidencia en el contexto de la glosolalia. Y muchos otros eruditos tienen este problema al utilizar el término evidencia. Mayormente, lo que muchos eruditos, como Frank Macchia y otros, no les gusta usar el término evidencia física inicial. Ese es el que ha generado mucha confusión para algunas personas y están buscando una manera más orgánica, mejor de explicar la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y algunos de ellos creo que hacen un buen trabajo y algunos de ellos se apartan un poco. Pero en esta ocasión estamos viendo solamente al hermano Simon Chan, un erudito pentecostal. Es posible que el término no capte la naturaleza experiencial e íntima de la relación con Dios, reduciéndola a una comprensión más objetiva y científica. Y creo que lo que el hermano quiere decir, hermano Simon Chen, tiene algo válido. Cuando decimos el bautismo del Espíritu Santo es que después de la conversión hablo en lenguas, soy empoderado por el Espíritu y hablo en lenguas como evidencia física inicial, creo que está describiendo el bautismo del Espíritu Santo, pero creo que le falta algo más. Entonces, ¿cómo definimos el bautismo del Espíritu Santo de Dios? Y muchos eruditos, como vuelvo a repetir, mayormente no están muy a favor de los términos evidencia física inicial, algunos sí, otros no. En este caso, el hermano Simon Chan está más en contra y quiere buscar una forma más orgánica de interpretar
de definir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a interactuar con la evidencia del pentecostalismo primitivo para ver cómo también los pentecostales de la primera generación pensaron en cuanto a definir el bautismo del Espíritu Santo. Los términos evidencia inicial y evidencia física inicial surgieron relativamente tarde en la historia del pentecostalismo. Ahora estoy hablando históricamente. El término evidencia física inicial o evidencia inicial, pues surgió un poco más tarde, por el Señor, 11 años después del resurgimiento de la misión de la calle Azusa. 11 años después de Azusa empezamos a ver esta frase de evidencia inicial. El autor Randall Ackland sugiere que estos términos no eran orgánicos al núcleo de la espiritualidad pentecostal, sino que fueron introducidos por la burocracia de la iglesia pentecostal, lo que indica una desconexión potencial entre la terminología y la esencia del encuentro con Dios. En otras palabras, después de 10 años, los pentecostales empezaron a unirse más con otras ramas del cristianismo y tuvieron que más o menos modificar su lenguaje y sus doctrinas para ser más aceptados por otros hermanos. Entonces lo interesante aquí es que muchos hermanos también cuando empezaron a formarse denominaciones, empezó a condensarse más lo que era el bautismo del Espíritu Santo, la definición, ya que en el pentecostalismo, primitivo, el bautismo del Espíritu Santo era un poco más fluido era menos condensado y menos mecánico a lo que podemos definirlo hoy. Randall Ackland es un hermano erudito que también habla de la historia de las lenguas. El término evidencia inicial fue introducido por la Asociación de Santidad Pentecostal para articular la creencia de que hablar en lenguas es la señal principal de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahorita veremos un poco más de evidencia, cuáles eran los términos que utilizaban los primeros pentecostales para referirse a las lenguas como la señal del bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor, hermano. Miremos estas citas importantes del pentecostalismo primitivo. Creemos también que el bautismo pentecostal del Espíritu Santo y fuego se puede obtener por un acto definido de apropiación de la fe por parte del creyente completamente limpiado y que la evidencia inicial de la recepción de esta experiencia es hablar en otras lenguas según el Espíritu da expresión. En otros videos ya he dicho que en la calle Azusa se usaban otros términos como por ejemplo la señal bíblica o el Espíritu da expresión, gloria al Señor, para referirse a evidencia inicial. Esta cita que acaba de dar fue de enero 31 de 1918 por el hermano, por el Pentecostalismo del Sur, la Asociación de Santidad. Y estos hermanos empezaron, aquí se registra históricamente la primera vez que se usa esta frase, evidencia inicial. Gloria al Señor. Y de aquí podemos trazar otras denominaciones como las Asambleas de Dios que empezaron a utilizar más estos términos, evidencia inicial. Mientras que orgánicamente o históricamente la frase más comunes de antes era la evidencia bíblica o la señal o el Espíritu da expresión, gloria al Señor, que eran siempre la corona del bautismo del Espíritu Santo de Dios. Evidencia inicial fue la frase principal utilizada por los líderes
en sus enseñanzas. Aquí estamos hablando de la asociación de santidad, cuando empezó a enseñarse. Sin embargo, otras frases como la primera señal, la primera manifestación milagrosa y la primera evidencia se usaron para resaltar los puntos de que las lenguas no son la fase más grande del bautismo y que otras evidencias bíblicas, o mejor dicho, los resultados deberían seguir al creyente. En otras palabras, evidencia inicial no significa que hasta ahí acabó todo, que hasta ahí llegó todo y ya no hay nada más. No. Habían otras frases como por ejemplo, primera señal. ¿Por qué dice primera? Porque hay una segunda y una tercera, ¿verdad? O primera manifestación milagrosa, porque pueden haber otras más. Y la primera evidencia, porque pueden haber una segunda evidencia. Se utilizaron para resaltar los puntos de que las lenguas no son la fase más grande del bautismo. Si usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y usted habla en lengua, eso no es el punto más, el clímax de la historia. Eso no es lo más grande que usted recibe el bautismo, porque hay mucho más. Porque hay otras evidencias bíblicas. Las lenguas no eran la única evidencia del bautismo en el Espíritu. Mire lo que dice la asociación de, de santidad. Dice así, no vemos ninguna razón por la cual el derramamiento del Espíritu bendito no deba ir acompañado de la manifestación de todos sus dones en estos días. Eso fue dicho en mayo 15 de 1907. Entonces, si miramos el pentecostalismo primitivo, ellos siempre enseñaban de que las lenguas era la señal bíblica, era la señal del bautismo del Espíritu Santo, pero la evidencia física inicial o la evidencia inicial se generó este término mucho más después. Entonces, orgánicamente podemos decir que las lenguas son la señal del bautismo, para hacerlo un poco más orgánico nuestra definición. Entonces estamos viendo cómo el hermano Simon Chen está diciendo de que evidencia inicial puede causar cierta confusión y vemos que históricamente muchos pentecostales usaban diferentes términos para referirse a las lenguas como la señal, como la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Más citas históricas. Mire lo que dijo el Movimiento de Santidad, el mismo periódico, Gloria al Señor, que utilizó por primera vez en la historia la evidencia inicial. Esto es lo que dijeron en febrero 1 de 1908. Enseñamos que todos los que reciben el bautismo pentecostal y del Espíritu Santo hablan en otras lenguas según el Espíritu les da la expresión. También en enero 1 de 1911, un escritor afirmó que no puede decir de un extraño: este hombre ha sido bautizado en el Espíritu Santo porque habla en lenguas. Tendría que ver también el amor divino. El amor divino es siempre y absolutamente una evidencia necesaria y solo cierta que acompaña al verdadero bautizado, al verdadero bautismo. Las lenguas son una señal de su poderosa entrada, pero el amor es la evidencia de su continuidad en el poder. Esto vuelvo a repetir, se dijo en enero 1 de 1911. Y en el pentecostalismo primitivo, como he dado en videos anteriores de la calle Azusa y también otras más citas que voy a proveer en el futuro de otros videos, el amor divino era una señal más segura de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Que si una persona hablaba en lenguas, se podía dudar si sus lenguas eran genuinas, si esta persona no tenía amor divino. Por eso dice, yo no puedo decir este hombre ha sido bautizado
en el Espíritu Santo porque habla en lengua, tendría que ver también el amor divino. O sea que las lenguas eran, como dice aquí, una señal de la poderosa entrada. Eran algo que estaban anunciando que llegó el Espíritu. Pero para ver si el Espíritu permanecía en la persona, tenía que haber amor divino. Y en la calle Azusa y en muchos pentecostales de obra terminada o wesleyanos, los dos grupos siempre creían de que hablar en lenguas era una de las evidencias, pero habían más evidencias. Así como el hermano Simon Chan, en parte estoy de acuerdo con él, de que tenemos que expresar nuestra doctrina del bautismo del Espíritu Santo más cuidadosamente y que no sea tanto mecánica, robótica, sino que sea más orgánica, más entendible. Gloria al Señor. Y por eso estamos dando esta información para que sea de bendición a todos. Pero como vuelvo a decir, históricamente habían otras frases, como por ejemplo, primera señal o la señal bíblica para referirse a las lenguas, y las lenguas no eran la única señal, sino solamente una que señalaba lo que era la llegada del Espíritu Santo. En otros videos anteriores, ya he hablado sobre las campanas, que también los pentecostales se referían del bautismo del Espíritu Santo, pero ese es otro video que usted puede ver en este canal. Otro punto que el hermano hace concierne a lo que es el bautismo del Espíritu Santo es que hay una brecha entre la neumatología de Lucas y Pablo. Esto lo reconocen varios eruditos pentecostales y en el pentecostalismo primitivo también se reconoce. El hermano Simón Chan, otra cuestión destacada por el hermano Chan es que la brecha entre la comprensión fenomenológica del Espíritu Santo por parte de Lucas y la perspectiva soteriológica de Pablo. En otras palabras, Lucas se enfoca más en la manifestación del Espíritu, habla más cómo el Espíritu se manifiesta, mientras que Lucas habla más de la salvación, habla del bautismo relacionado con la salvación. Lucas ve al Espíritu de una manera más experiencial u observable, mientras que Lucas enfatiza el papel del Espíritu en la salvación. Esto es algo muy importante que muchos eruditos lo han notado. Cuando leemos la Biblia, Pablo se enfoca en el bautismo del Espíritu Santo en forma de lo que es la salvación, con relación a la salvación, y Lucas en la experiencia, en la manifestación del Espíritu. Chan pretende reconciliar estas perspectivas en una categoría más amplia, sugiriendo la relación como elemento clave. En otras palabras, porque Lucas se refiere al Espíritu Santo de una manera y Pablo habla del Espíritu Santo de otra manera, para reconciliarlos se tiene que usar el término de relación para reconciliar estos dos conceptos. El Espíritu como se manifiesta y cómo está relacionado con la salvación. Y ahora daré información del pentecostalismo primitivo para ver qué nos dicen ellos sobre la relación. Evidencia historial. Como acabamos de decir, históricamente, cuando leemos a los pentecostales, al pentecostalismo primitivo, se reconoce que Lucas habla de una manera del Espíritu Santo, cómo se experimenta el Espíritu Santo y la señal que es lenguas, y Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo o relaciona el Espíritu Santo más con la salvación. Entonces son dos diferentes enfoques. Entonces algunos evangélicos, algunos cristianos dicen que el don de lenguas que se habla en el libro de Hechos es el mismo que se habla Pablo. Gloria al Señor. Hacen un casamiento de los dos, o mejor dicho, interpretan el libro de Lucas bajo lo que dijo Pablo. Y hay algunos que interpretan todo lo que dijo Lucas y lo ponen bajo la definición de Pablo. Pero esto no tiene que ser así. Se tiene que respetar a los dos autores. Se tiene que respetar lo que dijo Lucas del Espíritu Santo
y lo que dijo Pablo sobre el Espíritu Santo. Mire lo que se dijo en 1919, en julio 10. Tyler articuló que si Hechos 2:4 fue el don paulino de lenguas, es sumamente extraño que todos los 120 recibieron el mismo don. Si Dios realmente quiere dar diversidad de dones como evidencia inicial del bautismo, es sumamente extraño que no lo hiciera en el primer caso. En otras palabras, Pablo dice que cuando el Espíritu viene hay diferentes dones. Está la lista de los 9 dones, ¿verdad? En 1 Corintios 12 está la lista de los primeros dones. Pablo aboga por una amplia distribución de dones espirituales para el bien común, como se ve en 1 Corintios 12, del 7 al 31. Pablo habla de una lista de dones. Pero si lo que Lucas se refiere es exactamente lo mismo que Pablo dice, ¿por qué cuando vino el día de Pentecostés todos hablaron en lenguas? Si Pablo dice que cuando viene el Espíritu, Él da diferentes dones. Entonces vemos una categoría diferente de las lenguas. Y muchos pentecostales esto es lo que hacían, que habían las lenguas del bautismo del Espíritu Santo y luego el don de lenguas. En otras palabras, toda persona que es bautizada por el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. Pero eso no necesariamente significa que tiene el don de lenguas. Porque Lucas habla que cuando viene el Espíritu, vamos a hablar en lenguas. Mientras que Pablo dice que cuando viene el Espíritu, Él da diferentes dones. Entonces, ¿se están contradiciendo los dos? ¿O los dos están hablando de dos cosas diferentes? ¿Qué es el Espíritu que lo hace? Claro que sí. El Espíritu lo hace, aunque los dos autores, Lucas y Pablo, se refieren a dos diferentes temas. Tyler articula la idea de que las lenguas como señal y como don son teológicamente distintas, y muchos pentecostales históricamente han hecho esta separación, que están las lenguas como señal del bautismo y están las lenguas como don. Se argumenta que si Hechos 2:4 representa el don de lenguas en un sentido paulino, en un sentido como lo dijo Pablo, sería extraño que los 120 recibieron el mismo don, como Pablo aboga por la diversidad de dones. Entonces quiero que esto quede muy claro. Lucas habla de cierta forma del Espíritu Santo y Pablo relaciona el bautismo del Espíritu Santo a la salvación. Pero Lucas dice que cuando viene el Espíritu, en el libro de los Hechos, la persona habla en lenguas. Mientras que Pablo dice que cuando viene el Espíritu, hay diferentes dones. Y da la lista de los 9 dones, ¿verdad? En 1 Corintios 12. Entonces ahí vemos que si lo que Lucas habla es exactamente lo mismo que Pablo, entonces cuando la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, se hubieran manifestado diversos dones. Pero no vemos esa evidencia. Vemos que Lucas, en el libro de Hechos, siempre que venía el Espíritu Santo, todos hablaban en lenguas. Entonces, teológicamente, están las lenguas como una señal del bautismo y está el don de lenguas. Esta es parte de la historia, aunque pueda dar más en el futuro, pero esto es para reflexionar. El hermano Simón Chan hace un buen punto cuando dice que es bueno que hablemos del Espíritu Santo en términos de relación. Esto se dijo en enero 25 de 1919. Dice así: el bautismo en el Espíritu Santo es para preparar a la iglesia real, verdadera y espiritual, como una novia para Jesús el esposo. Ahí hablamos, ahí los pentecostales están hablando, pentecostalismo primitivo, en términos de relación. Así como los amantes tienen un lenguaje que los extraños no conocen ni entienden, Jesús entiende y es capaz de hacernos entender también. Él me dice que yo soy suyo
y mi corazón responde en susurros de amor. Él es mío. Aquí hace referencia al bautismo del Espíritu Santo y algo interesante que, como he dicho en otros videos antes, la metáfora de los novios, los pentecostales hablaban de las lenguas y del bautismo del Espíritu Santo en una categoría de intimidad, en una categoría de relación. Y aquí hay un ejemplo de ello. Puedo dar muchas más citas del pentecostalismo primitivo, pero doy dos en esta ocasión. Y entre más hable del hermano Simón Chan, más citas del pentecostalismo primitivo estaremos viendo. Pero el hermano Simón Chan dice que es bueno hablar del bautismo en términos de relación. Y como pentecostales creo que es bueno que sigamos nuestra identidad pentecostal y hagamos lo mismo. Este idioma especial entre dos personas que se aman se le conoce como idiolecto, gloria al Señor. Y a esto se referían con hablar en lengua. Hablar en lengua era un idiolecto, un idioma específico, especial, compartido en dos personas que se aman. También vemos en octubre 27 de 1917 que dice así: Dios le ha dado a la novia una nueva lengua para pronunciarla, sí, para susurrarla, para que el mundo no la escuche y el enemigo no pueda entenderla. Como vuelvo a decir, esto se dijo en octubre 27 de 1917. Algo importante, hermanos, que en el pentecostalismo primitivo, que quiero dar este punto bien claro, se hablaba del bautismo del Espíritu Santo en términos de relación entre el novio y la novia, entre el esposo y la esposa, entre las personas que se amaban, como lo enseña el Cantar de los Cantares y otros libros de la palabra del Señor. Entonces el hermano Simon Chan tiene un buen punto que podemos referirnos al bautismo del Espíritu Santo en estos términos. Quiero ser bien claro, el hermano Simon Chen no está interactuando con los pentecostales primitivos, con el pentecostalismo primitivo, pero yo sí traigo a la luz ciertas cosas que enseñaban los pentecostales primitivos para relacionarnos con lo que dice el hermano Simon Chen, y así que nuestra mente reflexione mucho más de cómo entender el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y he hecho videos ya antes más sobre lo que es la metáfora de los novios, y animo a que se busque en este canal para informarse más de ello. Los 9 dones del Espíritu en 1 Corintios 12, 8 al 11. Dice así, o podemos ver así, gloria al Señor. En el Viejo Testamento, todos los 9 dones están presentes. Don de sabiduría, que el don de sabiduría lo tenía Salomón. Don de profecía, que son todos los profetas, mayores y menores. Y el don de interpretación, que está en el libro de Daniel, capítulo 5 y versículo 24 al 28, donde Daniel interpreta la lengua que ninguno puede interpretar, el lenguaje escrito en la pared, en Daniel capítulo 5. O sea que todos los dones del Espíritu están presentes, pero no el don de lenguas. El don de lenguas no está presente en el Antiguo Testamento. Luego, cuando miramos al evangelista Lucas, él tiene Lucas Hechos, obra de 2 volúmenes. Son 2 volúmenes que hizo nuestro hermano Lucas, el médico amado. En Lucas 10, los dones están presentes, pero no las lenguas. En Lucas 10 se habla de los apóstoles que fueron enviados. Dice la Biblia que sanaron enfermos, echaron fuera demonios, obraron milagros, pero lo interesante es que no hablaron en lenguas. Luego, en Hechos capítulo 1, versículo 4 al 5 y 8, los apóstoles estaban esperando el bautismo del Espíritu Santo. Vemos que los dones que recibieron ellos y que manifestaron, eso no era señal del bautismo del Espíritu Santo. Porque en Hechos 2, los apóstoles reciben el Espíritu Santo y las lenguas son la señal de ellos
como lo dice también Hechos capítulo 10, 44 al 46. Todos los dones están presentes, incluido la interpretación de lenguas en el Viejo Testamento. Solo después de la ascensión de Jesús, los apóstoles reciben las lenguas en Pentecostés. Todos los dones que Pablo habla están presentes. Solamente cuando Cristo se va para el cielo, Él les dice, esperen el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Hablaron en lenguas. Las lenguas son señal del bautismo porque los otros dones ya estaban presentes. En toda la Biblia vemos como Lucas y Hechos nos dicen, nos señalan que las lenguas son la señal del bautismo del Espíritu Santo. Gracias por ver este video, hermanos. Por favor, dele me gusta a este video y comparta este video para que sea de bendición a otros. En este video lo que hicimos es ver la perspectiva de Simón Chan en cuanto a las lenguas, y también el hermano, aunque él no interactúa con el pentecostalismo primitivo, yo sí doy, gloria al Señor, citas del pentecostalismo primitivo para que interactúe con los escritos del hermano Simón Chan y entendamos cómo nosotros los pentecostales podemos hablar más del bautismo del Espíritu Santo. Recuperemos nuestra identidad, ya que el Señor ha obrado maravillosamente en nuestras iglesias y tenemos que dejar que el fuego del Espíritu Santo no se apague. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y vienen más videos que interactúan más con lo que les dice el hermano Simón Chan y van a ser de bendición cuando también lo vemos, tanto conforme a la palabra como también conforme a lo que enseñaron los primeros pentecostales. Que el Señor les bendiga.